Perseverar en la oración. Así es como la titulé, hermanos. Perseverar en la oración. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, y vamos a leer en el capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 8, capítulo 18 del Evangelio de Lucas, del versículo 1 al 8. En algunas Biblias tiene ciertos títulos, en algunas no. En la mía dice Parábola de la viuda y el juez injusto. Así es como se llama este capítulo, hermanos, del versículo 1 al 8. Ya somos un poquito más. Vamos a dar inicio, hermanos, con una oración para pasar a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra por siempre, Padre. Te doy gracias, mi Dios, porque nos permites un día más de vida, porque nos permites estar aquí, Señor, porque estamos gozosos, Señor, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta hora quites toda distracción, que en esta hora nos permitas estar atentos a tu palabra, que tengamos un corazón dispuesto, que podamos entenderla, mi Señor, que seas tú el que hable, mi Señor, y no yo, que seas solo tú el que dé el mensaje a mis hermanos, Padre Santo, así como me lo has dado a mí. Te doy gracias por cada hermano que está conectado en estos momentos, mi Señor. Te pido que seas tú con cada uno, que los bendigas, que los guardes, que los ayudes en cada necesidad, mi Dios, ya sea de salud, ya sea económica, familiar, de trabajo. Confiamos y creemos en ti, Padre, en que tú nos vas a escuchar y en que tú vas a obrar en cada vida y en cada familia. Para todos aquellos hermanos que van a ver esta transmisión después, igualmente, Padre, te pido que sea quien sea que vea esta transmisión, tú hables a los corazones, Señor, tú hables a cada familia, a cada hermano, a cada persona que lo esté viendo, mi Dios, y que tú transformes, mi Señor, que tú transformes las vidas y los corazones. Te doy gracias, mi Señor, porque nos permites estar reunidos, aunque sea por este medio, mi Dios. Te pido que tú también, mi Señor, obres en la tecnología para que todo funcione adecuadamente, para que todos aquellos hermanos que se están conectando puedan tener una transmisión continua, sin interrupciones, mi Señor, y que asimismo nos ayudes a todos con esta tecnología. Te doy gracias, Padre, por este día. Me pongo en tus preciosas manos para que seas tú, mi Dios, y no yo. Quita toda distracción, mi Señor, y que escuchemos tranquilamente tu palabra y que podamos entenderla y razonarla, mi Señor. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una parábola y esta parábola se llama Parábola de la viuda y el juez injusto. Y nos dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Esto nos dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Yo se los acabo de leer en la traducción Reina Valera 60. Ahora se las voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Algunos pasajes, algunos capítulos son un poquito más entendibles. Ahora lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Y nos dice: Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Ahí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, le voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Amén, hermanos. Pues así nos dice la palabra de Dios. Pues vamos a ver que nuestro Señor Jesús, sobre todo en los evangelios, hablaba a sus discípulos con parábolas. Y vamos a ver que una parábola es una narración breve que nuestro Señor Jesús utilizaba para decir ciertas verdades y poderlas explicar. Era la forma en que Él les hablaba a sus discípulos y a la gente que a veces se congregaba para escucharlo. Entonces, cuando inicia nuestro capítulo 18, vemos que nuestro Señor Jesús dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto se lo decía nuestro Señor Jesús a los discípulos, que tenían que orar siempre y no desmayar. De alguna forma, nuestro Señor Jesús también los estaba preparando porque Él sabía lo que venía. Y Él sabía que iba a llegar un momento en el que físicamente Él ya no iba a estar con ellos. Y también una forma de prepararlos era con estas parábolas. Entonces, Él comienza esta parábola diciendo que debían de orar siempre y no desmayar. Vamos a ver, hermanos, que en esta parábola tenemos a dos personajes, por así decirlo, a dos personas, que es la viuda y un juez. Vemos que nos dice que era un juez injusto, ¿sí? Que era un juez malo. En la versión de traducción del lenguaje actual nos dice que era un juez malo, que era malvado, que no temía a Dios, que no temía a la gente. Tratemos de imaginarnos las escenas de esta parábola. Imaginarnos a ese juez malvado, ese juez malo. Y también nos dice de una viuda, no nos dice ni su nombre, no nos dice ni su edad, ni si tenía o no tenía hijos. Simplemente nos dice que era una viuda. Esta viuda, al ser viuda, pues era indefensa. Podemos ver que en todos los tiempos las mujeres, cuando son viudas, el trato hacia ellas muchas veces es distinto. Hay veces que la gente que sabe que son viudas, pues quiere abusar de ellas económicamente o físicamente, laboralmente. Tienen ciertas cosas que las hacen indefensas por el hecho de ser viudas en nuestros tiempos. Ahora imaginemos en aquellos tiempos el ser viuda, realmente ellas se encontraban totalmente desamparadas, se encontraban completamente desprotegidas,
no había quien las defendiera, porque en esa época la figura del hombre era la que prevalecía y no la de la mujer. Entonces las viudas necesitaban una protección especial. Y esto no solo lo digo yo, la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer, que la palabra de Dios también nos dice que las viudas necesitan ser protegidas, ¿sí? Y también lo deja como un mandamiento. Vamos a ver, hermanos, que las mujeres viudas de ese tiempo tenían que superar 3 obstáculos. A lo mejor son más, pero yo ahorita les voy a nombrar 3 obstáculos que en este pasaje y en general las mujeres viudas de ese tiempo tenían que superar. Vemos que era una cultura donde no se le daba el valor. Ese es el primer obstáculo. Que era un tiempo, era una cultura en la que a la mujer no se le daba mucho valor. Y eso la hacía aún más indefensa ante los hombres de esa época, ante la gente con la que convivía. Vemos también que otra de los obstáculos que tenían que superar era de que en esos tiempos ellas no podían ir a la corte. Ellas no tenían ese como derecho de ir ante el juez a decir sus problemas o a decir que las ayudaran. Ellas no podían hacer eso, ellas no podían ir a la corte, ¿sí? Porque no tenían un esposo que diera la cara por ellas. Ese sería otro de los obstáculos. Y el tercer obstáculo que yo encontré es que recordemos que en esos tiempos básicamente se dedicaban a la agricultura o se dedicaban a trabajos muy pesados los hombres. Las mujeres pues se dedicaban a estar en su casa, ver por su casa, sus hijos, su familia, y los que salían a trabajar únicamente eran los hombres. Ellas no tenían ese derecho tampoco, pero aparte los trabajos eran muy pesados. Por ejemplo, se dedicaban al área agrícola o a sembrar. Entonces, eran trabajos que requerían cierta fuerza, que requerían estar mucho tiempo fuera. Y entonces, esta mujer o estas mujeres viudas no podían dedicarse a eso porque también tenían que estar en su hogar. Y eran trabajos muy, muy pesados que a lo mejor podían hacer solo por algún tiempo, pero que no aguantaban más de eso, porque aparte eran mal vistas que ellas hicieran esos trabajos. Entonces, por lo tanto, podemos pensar que las mujeres viudas pues eran pobres, no tenían los recursos, estaban indefensas, estaban solas, nadie las ayudaba y no tenían esa figura de un hombre que diera la cara por ellas en ciertas circunstancias. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 22, Éxodo 22, y vamos a leer del versículo 22 al 24. Éxodo 22, del 21 al 24. Empecemos desde el 21. Y nos dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Esta es una ley que está en el libro de Éxodo.
donde se dice que no se debe afligir a las viudas. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 27, capítulo 27, versículo 19. Dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Así es, hermanos, este es uno de los mandamientos que Dios les dio y todos tenían que decir amén. O sea que se tenía que hacer, ¿sí? Se tenía que proteger a las viudas. Vamos a leer también, hermanos, del libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí podemos ver, hermanos, cómo la misma palabra de Dios nos manda a visitar a las viudas, a cuidar de ellas. Hace algunos años, una hermana muy querida de la iglesia, una vez me dijo que ella oraba por mí para que me fuera bien económicamente y que esto lo hacía con el fin de que yo ayudara a las viudas cuando fuera necesario. En ese momento, hermanos, yo no comprendí exactamente lo que mi hermana me decía. Leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor nos pide cuidar de las viudas. Y con el paso del tiempo, el Señor me demostró eso, me demostró que es necesario ayudar a las viudas. Y Dios me dio la bendición de poder ayudar a una hermana muy querida que enviudó. Y no lo digo con el afán de vanagloriarme, sino con la intención de que hagamos conciencia de que sí es necesario, hermanos, hacer nuestra la palabra de Dios. Y que hay veces que ciertos mensajes de la Biblia, ciertas cosas que la Biblia nos dice, no las tomamos tan profundamente. Y como algo tan que nos puede parecer simple, el que nos digan ayudar a las viudas, no desampararlas, es muy cierto. Y debemos hacerlo, porque la palabra de Dios nos lo manda. Y sí debemos hacerlo. Y cuando tengamos la oportunidad, si usted, hermano, conoce a alguien, a una mujer viuda, ayúdela. Si Dios lo bendice, hagamos eso, hermanos. Ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, como dice la palabra. Como les decía, aquí en esta parábola, pues no se nos dice si esta mujer, pues tenía hijos, ni la edad que tenía. Nada más simplemente se nos dice que es una mujer viuda que tenía que pedir justicia. Entendamos que si tenía que pedir justicia es porque, como yo les decía, eran unas mujeres que estaban desamparadas. Y si ella estaba pidiendo justicia es porque algo grande estaba sucediéndole. Alguien realmente la estaba molestando de tal manera que ella se vio en la necesidad de ir ante el juez a pedir justicia. Esta mujer pues tenía todo en su contra, como se los decía. Pero a pesar de que tenía muchas cosas en su contra y a pesar de que la misma sociedad no establecía que ella fuera ante un juez, la palabra nos dice que ella insistió, insistió, insistió
ella perseveró. Solo nos dice que fue por un tiempo, tampoco se nos aclara la cantidad de tiempo. Pero al ver la reacción del juez, pues pensemos que fue mucho el tiempo que esta mujer perseveró, ¿sí? Y podemos pensar que fue mucho tiempo y fue en diversas horas del día en que esta mujer perseveró con este juez malvado, con este juez malo, con este juez injusto, a tal grado de que el juez cedió, a tal grado de que el juez la escuchó para hacerle justicia. Aquí en esta parábola, hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor nos enseña que debemos ser persistentes y que obviamente Él nos respalda en esa persistencia. Debemos ser persistentes en las cosas de Dios, principalmente. Y podemos ver cómo nos dice esta parábola que era un juez que no temía de Dios y que no temía de la gente. Por lo tanto, imaginemos que era realmente un hombre muy malvado, un hombre muy malo, que al tener el poder, pues era aún más malo. Y aquí la buena noticia, hermanos, es que nuestro juez hoy día es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro juez. Él es quien intercede por nosotros. Y todo lo contrario del juez de esta parábola, nuestro juez es un juez amoroso, es un juez que nos escucha, que nos justifica. Y no lo digo juez para que nos juzgue, sino para que Él interceda por nosotros, porque Él nunca nos va a juzgar. Entonces, vamos a ver ese contraste entre ese juez malo, ese juez malvado, ese juez que no temía a nada, ese juez que se nos presenta en esta parábola y cómo nosotros tenemos, como yo les decía, un juez no para juzgarnos, un juez que nos va a ayudar. Como les decía, como hijos de Dios, nosotros no vamos a presentarnos a un juez injusto. Todo lo contrario, nosotros nos vamos a presentar ante un Padre amoroso, un Padre que nos ama, que nos escucha. Vamos a ver, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesús les enseña a orar a sus discípulos, recordemos que es con la oración del Padre Nuestro. Y cuando inicia esta oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Este concepto de Padre para los judíos era algo ajeno, era algo a lo que no estaban acostumbrados, era algo que todavía ellos no entendían. Ellos todavía no lo entendían, ¿sí? Pero es la primera oración que nuestro Señor Jesús les enseña y cómo les dice, Padre nuestro. Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Romanos. Vamos a leer en el capítulo 8, versículo 15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así es, hermanos. Nuestro Señor Jesús es nuestro Padre amoroso. Es nuestro Padre que va a interceder por nosotros, al que podemos llegar y no como esta mujer viuda que fue ante un juez injusto. Nosotros podemos llegar a los pies de Cristo porque sabemos que es ese Padre amoroso que nos va a ayudar, que nos va a escuchar y que nos va a confortar. Vamos a ver otro punto de este contraste que yo les decía entre este juez injusto. Pues esta mujer viuda, lo único que podía hacer
para resolver el problema por el que estaba pasando era ir ante este juez. Era ir a insistir ante este juez hasta que este juez la escuchó. Era lo único que ella podía hacer para resolver su problema. Pero nosotros, hermanos, tenemos a nuestro abogado defensor, que es nuestro Señor Jesús, que podemos ir a Él sin restricción. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Salvador. Y no tenemos ninguna restricción más para ir a sus pies y para pedirle que nos ayude en la aflicción, cual sea que estemos pasando. Y puede ser a cualquier hora del día, cualquier día. Él es nuestro abogado, hermanos. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es lo que yo les decía, hermanos, tenemos a nuestro abogado, y nuestro abogado que es justo, no como ese juez injusto. Nosotros tenemos la bendición de tener a nuestro Señor Jesús para que interceda, para que abogue por nosotros. Vemos que ante la situación que pasaba esta mujer, que tampoco se explica cuál es, pero que debió haber sido algo grave, ella lo único que pudo hacer fue ir a la corte a ver a este juez y a insistirle que le escuchara y le ayudara. Nosotros, hermanos, nosotros nos dirigimos al trono de la gracia, porque ahora nosotros no vivimos como esta mujer bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia que dio nuestro Señor Jesucristo. Y esa es otra de las bendiciones, que nosotros podemos ir a ese trono de gracia a pedirle a nuestro Señor que nos ayude. Vamos a ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4:16 nos dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Eso es la bendición que nosotros tenemos, llegar a los pies de Cristo. Nuestro Señor es fiel y nuestro Señor escucha nuestras oraciones. A veces, pues, no son atendidas nuestras oraciones al momento. A veces tenemos que orar y orar y orar y orar para hasta que nuestro Señor decida contestar nuestras oraciones. Recordemos que los tiempos de Dios son muy distintos a nuestros tiempos, pero sus tiempos son perfectos. Así que Él sabrá el momento en que nos va a contestar nuestras oraciones. Habrá ocasiones en las que nosotros oremos, nosotros nos acerquemos a Él con alguna petición, con alguna necesidad, y sea muy corto el tiempo en el que veamos esa respuesta. Habrá ocasiones en que va a pasar mucho tiempo, pero si nosotros seguimos insistiendo, así como nos dice al principio del capítulo 18 de Lucas, sin desmayar, va a llegar el momento en que nuestro Señor va a contestar esa oración.
porque Él acomoda todas las cosas y a lo mejor no nos damos cuenta al momento, sino ya que pasó el tiempo, podemos darnos cuenta de que Él fue acomodando todo de manera que ya cuando contesta nuestra oración es porque fue el momento exacto. Como yo les decía, habrá momentos en los que podamos hacer una petición a nuestro Señor y nos las conteste en muy corto tiempo. Hace poco yo le pedí a Dios por una necesidad económica que teníamos aquí en la familia. No una necesidad grave, pero sí una necesidad que requería pues más ingresos, que requiere más ingresos. Y yo en mi oración le decía a Dios, Señor, tú sabes lo que tienes para mí, tú sabes mi necesidad y sabes que necesitamos un poco de más ingresos. Dime qué hacer. Aunque yo muchos años de mi vida me he dedicado a las ventas, yo le decía a Dios, Señor, dime qué hacer, dime por dónde irme, dime si debo de vender algo en específico, dime si debo hacer algo, tú sabes lo que yo sé hacer, tú me conoces. Y no pasó mucho tiempo y fue una oración contestada. Y les voy a decir algo, hermanos, esta oración contestada, cuando el Señor la contestó, yo no lo asimilé como tal. Hasta después de unos días, lo asimilé una oferta de trabajo temporal, pero que está cubriendo esa necesidad. Y después de unos días fue cuando realmente lo asimilé y entendí que fue esa oración contestada que Dios me dio. Y yo alabo y agradezco a Dios por eso, hermanos. Pero de igual forma, a lo mejor hay oraciones que aún no ha contestado. Pero el Señor tiene su tiempo y el Señor sabe en qué momento. Y el Señor me ha contestado muchas oraciones, muchas peticiones. Y con esto yo les quiero decir, hermanos, que es real que nuestro Señor contesta nuestras oraciones. Yo lo he experimentado y yo se los puedo decir, sí, nuestro Señor nos contesta y nos contesta a su debido tiempo. Como les decía, va a haber contestaciones rápidas y va a haber contestaciones que se llevan algún tiempo. Pero así como nos dice este capítulo de Lucas cuando comienza, que debemos orar sin desmayar. Y a veces las circunstancias por las que seas que estemos pasando nos hacen desistir. Vamos a recordar, hermanos, en alguna transmisión anterior yo les hablaba sobre Nehemías, les dije algo pequeño sobre Nehemías, pero hoy nuevamente les quiero recordar sobre Nehemías. Nehemías tenía que reconstruir el templo en Jerusalén y Nehemías pasó por muchas situaciones que parecía que no iba a ser posible que él fuera a reconstruir ese templo. Pero si algo podemos leer en el libro de Nehemías es que los problemas que Nehemías tenía los convertía en oraciones. Cosas que Nehemías pasaba, tribulaciones, situaciones que él quería, como era ir a construir el templo a Jerusalén, pero sabía todo lo que tenía que atravesar para poder ir hasta Jerusalén, para que se le permitiera y se le abriera el camino. Todo lo que Nehemías pasó, todas sus angustias, todo lo que él lloró, todo esto Nehemías lo convirtió en una oración. Y siempre oraba a Dios por todo lo que él pasaba.
y vemos cómo Nehemías llevaba todas esas cargas a Dios. Y podemos leer en el libro de Nehemías que Nehemías oraba de día y de noche. A toda hora oraba Nehemías. Vamos a leer del libro de Nehemías en el capítulo 1 de Nehemías. Vamos a leer el versículo 11. Nehemías 1, versículo 11. Nos dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Pero aquí podemos ver que desde el capítulo 1, Nehemías oraba. Nehemías le pedía a Dios que estuviera atento su oído a sus oraciones. Aquí podemos ver otro ejemplo de perseverancia. En la parábola de la viuda y el juez, podemos ver cómo esta mujer fue perseverante, muy perseverante, hasta que el juez le hizo caso. Y no porque fuera buena persona, porque la misma palabra de Dios no lo dice, pero tal vez fue tal la insistencia de esta mujer que llegó un punto en el que el juez dijo: hasta aquí, vamos a atenderla. Pero fue esa perseverancia la que le dio la respuesta, fue sus oraciones y fue esa perseverancia las que pudieron darle respuesta al problema que tenía esta mujer. Entonces, no por nada este capítulo empieza de esta manera. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo una promesa que nos da nuestro Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 7. Y como título de esta parte del capítulo 7 dice la oración y la regla de oro, pero solo vamos a leer el versículo 7, que nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí podemos ver cómo en esa parábola está esto, hermanos. La mujer viuda pedía y pedía y pedía que se le escuchara y que se le atendiera el problema que ella tenía. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ella sabía que tenía que ir con el juez porque pensemos que era la única persona que podía ayudarla en ese problema. Ella tuvo que buscar a ese juez y tuvo que insistir, aun sabiendo que era un juez injusto. Llamad y se os abrirá. Esta mujer insistió, esta mujer perseveró, y puedo creer que esta mujer oró a Dios hasta que este juez injusto le atendió su petición, hasta que este juez injusto le hizo caso. Podemos ver, hermanos, cómo nuestro Señor nos habla de muchas maneras. Y aquí está esa contestación, hermanos. Nosotros debemos de buscar a Dios, debemos de pedirle a nuestro Señor, porque Él está ahí. Debemos de orar constantemente. Y como yo le puse de título,
a la palabra de este día, debemos de perseverar. Y así es como debemos hacer. Pues humanamente, hermanos, sí nos gana muchas veces el desánimo, la flojera a lo mejor, o las mismas preocupaciones, la misma situación por la que estemos pasando, nos agobia, o a lo mejor una enfermedad o una situación económica realmente grave, y todo eso nos va absorbiendo y no nos permite ver más allá. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, porque somos humanos. El único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo pienso que a mí en lo personal me ha pasado, que hay veces que entra ese desánimo, entra el no querer hacer las cosas de nuestro Dios, pero como nuestro Señor nos habla y nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos orar en todo tiempo. La palabra nos dice que entremos a nuestra habitación y cerremos la puerta y oremos a nuestro Dios. Pero muchas veces nuestras actividades diarias pues no nos dan el tiempo, aunque debemos hacerlo en las mañanas principalmente. Pero en cualquier hora del día, hermanos, nosotros podemos orar, porque recordemos que orar es hablar con Dios, es platicar con Él. Entonces, hermanos, yo le invito a que si usted a lo mejor no tiene el tiempo de entrar a su habitación y dedicarle un tiempo a Dios, cuando esté haciendo sus actividades, busque unos segunditos, unos minutos para tener esa comunión con Dios, para hablar con Dios. A lo mejor tal vez cuando se está bañando, cuando se está arreglando para salir a trabajar, cuando está preparando los alimentos, puede en su mente y en su corazón hablar con Dios y decirle esas aflicciones por las que está pasando, esas necesidades, o simplemente agradecerle, hermanos. Lo mejor es que lo hagamos en las mañanas al despertarnos, y que entre mayor sea el tiempo que tengamos de esa intimidad con nuestro Dios en oración, pues va a ser mayor la comunión con Él y va a ser mayor la bendición. Pero si sus actividades diarias no le dan para eso, busquemos esos momentos en el día para tener esa comunión con Él, para poder agradecerle, estar vivos, para poder agradecer lo que tenemos y para poder, pues, pedirle, no confesarle como lo hace la iglesia tradicional, sino decir todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Recordemos que en el primer libro de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Y así es como debemos hacerlo, hermanos. Orad en todo momento que tengamos oportunidad de tener esa comunicación con nuestro Señor, hagámoslo y en verdad que usted va a ver cómo el Señor contesta las oraciones. Así como nuestro Señor nos demuestra en esta parábola cómo se le fue contestada a esta mujer su necesidad, a esta mujer viuda, a pesar de todo lo que había a su alrededor y que la hacía muy vulnerable, fue contestada su petición. Y así nosotros, hermanos. A veces nosotros nos encontramos vulnerables ante las circunstancias que estemos pasando, pero que eso no nos detenga a ser perseverantes en la oración. Y como yo les decía, no por nada esta parábola inicia diciendo que debemos orar siempre y no desmayar. Nuestro Señor Jesús se lo decía a sus discípulos, orar siempre y no desmayar. De alguna forma Él también los estaba preparando, como les decía,
porque Él sabía todo lo que venía. Y era una forma de alentarlos a que ellos tenían que seguir en oración sin desmayar, pasara lo que pasara. Vamos a ver, hermanos, que el último versículo de esta parábola nos dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes creen, hermanos, que realmente va a hallar fe en la tierra? Cada vez las pruebas de que nuestro Señor viene pronto están más claras. Cada vez este mundo está peor, cada vez más prevalece la maldad, los corazones fríos y muchas cosas. Y dentro de todo esto, el que dejamos de hacer las cosas de Dios, el que dejamos de preocuparnos por las cosas de nuestro Señor. Por eso esta parábola nos termina diciendo así: realmente cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es algo, hermanos, que tenemos que reflexionar después de todo lo que acabamos de decir. Todos debemos de reflexionar y trabajar más en las cosas de Dios. Y sabemos que podemos hacerlo de muchas formas, el estar haciendo las cosas de Dios, que es leyendo su palabra, estudiándola, compartiéndola, orando, ayunando y sirviendo. Mientras nosotros hagamos todo eso, hermanos, pues es mantener nuestra lámpara encendida. Mantener esa lámpara encendida, hermanos. Pues vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir la palabra de hoy pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a no desmayar, que nos ayude a tener esa perseverancia, que nos ayude a combatir en esas luchas que tenemos día a día con oración, con ayuno, con las cosas que Él quiere que hagamos. Vamos a concluir, hermanos, con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, infinitas gracias porque nos has revelado tu palabra, Señor, porque nos has demostrado y nos has hecho entender que tú eres un Dios justo, que tú eres nuestro Padre amoroso, que podemos acudir a ti en nuestras necesidades, Señor, en nuestras aflicciones, que tú eres nuestro abogado, mi Señor, que tú eres nuestro intercesor, Padre amado. Te damos gracias, Padre, por esta hora. Gracias porque has hablado a nuestros corazones y estamos confiados, mi Señor, en que podemos acudir a ti, en que podemos acudir a ti en cualquier necesidad, en cualquier problema. Tú estás ahí, mi Señor. Tú estás ahí con tu oído atento a nosotros, mi Señor. Tu palabra dice que tenemos que orar, mi Dios, que tenemos que pedirte, aunque tú conoces nuestras necesidades, aunque tú conoces nuestros pensamientos, sabes lo que hay en nuestro corazón, Señor. Tú te deleitas cuando nosotros oramos a ti. Tú te deleitas cuando nosotros clamamos a ti, Señor, porque tu palabra dice que tenemos que hacerlo, mi Señor. Aunque sabemos que tú conoces nuestra vida entera y nuestros pensamientos, Señor. Pero tu palabra no lo dice y debemos ser obedientes a ella. Gracias por mostrarnos, mi Señor, tu palabra y que debemos de orar, mi Señor, y que tú nos vas a ayudar a no desmayar, Padre Santo. Que el estar constantes en la oración nos va a dar esa fortaleza para no desmayar. Yo te doy gracias, mi Dios, por esta hora. Yo te pido por nuestros hermanos que en estos momentos nos están viendo o que nos van a ver después. Yo te pido, mi Señor, que tú pongas en ellos el hacer
el querer orar, mi Señor, que tú pongas en cada corazón el acercarse a ti, Señor, el, el que ellos puedan hablar a ti, ellos puedan tranquilamente y con toda la confianza, mi Señor, hacer una oración a ti de agradecimiento, hacer una oración para una necesidad, mi Señor, una petición, que ellos puedan estar confiados, Padre Celestial, en que tú nos escuchas y que tú sabrás en qué momento vas a contestar cada petición, mi Señor. Que tú siempre vas a poner los medios para contestar nuestras oraciones, que tú siempre vas a acomodar todo para esas oraciones y esas oraciones que a lo mejor vemos que no contestas, mi Señor, tú tienes tus motivos y tus razones, pero siempre van a ser cosas de bien para nosotros. Te agradecemos, Padre, por esta hora. Te pido que te quedes con nosotros esta noche, que veles nuestros sueños, Señor, y que nos ayudes a ser perseverantes, para que cuando tu Hijo Jesucristo venga, nos encuentre con fe, Señor. Nos encuentre con fe y con esa vela encendida, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos quedamos en tus preciosas manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos seguimos viendo en las transmisiones. Y los que ya estén asistiendo a la iglesia en presencial, pues nos seguiremos viendo en la iglesia. Dios les bendiga y buenas noches.